Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos también a todos los que nos sintonizan por redes sociales, por Facebook. Qué alegría estar en este servicio, amén, para alabar y para glorificar el nombre de nuestro Dios, para escuchar su palabra. Puede darle un saludo a su hermano que está ahí a su lado, dígale: Dios te bendiga, qué gozo verte. Y vamos a leer un pasaje en la Escritura en Isaías 1:18. Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor es el único que nos puede limpiar. Él da una limpieza profunda, lo que no puede hacer nadie así por nosotros. El Señor puede hacerlo por completo en nuestras vidas. Él viene y nos purifica, nos limpia. Y yo sé que aquí no todos no somos perfectos. Aquí no hay nadie que pueda decir: yo no soy tentado, yo no peco, porque todos somos tentados. Y todos a veces somos atacados por el enemigo, por el maligno. Y todos necesitamos que el Señor nos purifique, que el Señor nos limpie, amén. Podemos venir en esta tarde a la casa del Señor a decirle: límpiame, Señor, purifícame. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu poder, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, porque podemos estar en tu casa para alabarte y para bendecir tu nombre.
Te pedimos que tú, Señor, seas en esta reunión, que tú seas el centro. Señor, toca cada vida, cada corazón, y te rogamos, Señor, que limpies nuestras vidas, que limpies nuestros corazones, Señor, que podamos ser restaurados, que podamos ser purificados en tu sangre que limpia todo mal. Trae con bien a los que aún vienen en camino, y aquellos que nos sintonizan por redes, también bendíceles en sus hogares. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dice en 1 Corintios 6:11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos aquí pueden decir: yo soy nueva criatura en Cristo Jesús? Soy nueva criatura y el Señor me ha limpiado y me limpia y me purifica cada día. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. ¿Cuántos aquí son libres por la sangre del Cordero que nos purifica? Y pueden decir en esta tarde que son nuevas criaturas en el nombre del Señor. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Gloria a Dios. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Amén. Gloria al Señor. Dice en Malaquías 3:2:
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Nuestro Dios es fuego purificador. Y cuando viene a nuestras vidas, ese fuego arde dentro de nosotros y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Podemos decirle en esta tarde: oh Dios del fuego purificador, ven y límpiame. Oh Dios del fuego limpiador, mándalo. Aquel poder consumidor, manda el fuego hoy. Oh Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego hoy, que queme toda iniquidad, que entre gloria, luz, verdad, que haya en mi revolución. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el Manda el fuego, Señor, y purifica nuestras vidas y nuestros corazones. Oh Dios del fuego limpiador, mándalo. Aquel poder consumidor, manda el fuego. Oh Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego hoy, que queme toda iniquidad, que entre gloria, luz, verdad, que haya en mi revolución. Manda el fuego hoy, manda el fuego, manda el Cuánto necesitamos ese fuego que arda en nuestro ser y purifique todo lo que hay en nosotros. Amén. Dice en su palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado nos limpia la sangre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí son limpios en la sangre del Cordero que fue inmolado y pueden alabarle en esta tarde y decir: yo soy limpio por la sangre de Cristo Jesús? hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón,
nuestros pecados. En la mañana teníamos la clase con los jóvenes y hablábamos de un tema también de pureza, de mantenernos íntegros delante del Señor, de cómo son atacados los jóvenes por las tentaciones y bombardeados cada día. Pero hermanos, eso no es algo que sea ajeno a nosotros adultos, es algo que también nos ataca cada día, y nosotros necesitamos mantenernos firmes en el camino que el Señor ha puesto delante de nosotros para que caminemos por él. Debemos decirle al Señor: enséñame tu camino, Señor, para poder andar cada día en tu luz. Ayúdame y límpiame, purifícame. Dice en la palabra de Dios, como leíamos ahorita al inicio, que si nuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El único que puede purificar nuestras vidas, el único que nos puede mantener íntegros y santos delante de él, es nuestro Señor. Es nuestra oración cada día: enséñame tu camino, Señor, para poder andar en tu luz. Enséñame tu camino, Señor, y expuestos. Él conoce lo que hay en nuestro interior. Y si hay algo que impide el fluir, en esta tarde podemos decirle al Señor: lávame, Señor, necesito ser purificado. Anteriormente, como dice en la palabra, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más no limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo puede purificarnos y limpiar aquello que estorba el fluir del amor de Dios en nuestras vidas. Dígale en esta tarde: lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame. Lávame en tu sangre, Salvador. Puede decírselo con sus manos en alto. Límpiame de toda mi maldad. Vengo delante de ti. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tu
te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Gloria a tu nombre, Señor, te necesitamos, Rey. Purifica nuestras vidas y nuestros corazones. Llénanos con tu Espíritu Santo, Rey. Llénanos con tu poder, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Cristo. Te adoramos y te bendecimos. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gloria al Rey. Amén. Bendito Dios. De esta manera dejamos el lugar a la palabra de Dios por nuestro pastor. Amén. No quiere levantar sus manos y hacer un clamor personal donde le diga al Señor: límpiame, Señor, límpiame de todo lo que no es agradable delante de ti. Y dígale: purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Vamos a ir a la iglesia ahora a cantar y dígale: purifícame, que el Espíritu Santo haga una obra gloriosa en nosotros y nos transforme con tu poder. Todos juntos: purifícame, Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. voy a darle un aplauso al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Se ha gozado en la alabanza? Sí. Adorando al Señor. Así como está de pie, no sin antes dar la bienvenida a todos y también a los que nos sintonizan a través de las redes sociales y de la radio. Abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 15, versos 18. Dice el Señor en una conclusión a una confrontación con los fariseos, que eran muy escamados observando la ley para evitar cualquier cosa contaminante en sus cuerpos. Había una obsesión en ellos porque nada los contaminara, y Jesucristo dijo que no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo contamina. Dijo: están mal. Dijo: lo que contamina al hombre es otra cosa. Dice el Señor: pero lo que sale de la boca, no lo que entra. Dice: lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los homicidios. Del corazón salen los adulterios. Del corazón salen las fornicaciones. Del corazón salen los hurtos. Del corazón salen los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te pedimos de tu gracia en este momento, de tu Espíritu Santo, para que al momento en que la palabra se predica, Señor, tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y discierna las intenciones, los pensamientos, y nos confronte contigo y nos ayude y nos transforme y nos dé dirección, nos dé luz, nos dé guianza, nos dé fortaleza, nos dé gracia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace algunos siglos ya, en la famosa Edad Media, en el oscurantismo también, como le decían en algunos periodos de la época religiosa de Europa,
ese país o ese continente más bien fue azotado por la peste negra, una epidemia que tuvo unas consecuencias terribles y que fue de dimensiones increíbles, mucho más de lo que nos podemos imaginar con la pandemia que nosotros acabamos de sufrir. Y cuando la peste negra azotó a Europa, cobrando la vida de 1/3 del total de sus habitantes, es decir, 1 de cada 3 europeos murieron por la peste negra, las personas en ese entonces se dieron cuenta de que había algún tipo de relación entre la peste y las ratas que venían en los barcos mercantes de Asia. Pero tuvo que pasar mucho tiempo, pasaron muchos siglos, para que con la ciencia el hombre pudiera darse de cuenta de que el original causante de la peste era un bacilo que se albergaba en una pulga que traía la rata. Ese era el causante real de la peste. En muchos lugares de Europa, los aterrados habitantes mataban en su desesperación a los gatos, asociándolos con espíritus malignos, cuando hubieran sido precisamente los gatos los únicos que hubieran tenido la capacidad de acabar con la plaga al matar a las ratas que la propagaban. Curioso, en su ignorancia de la raíz del problema, pues tenían a la mano tal vez una herramienta para defenderse y a la única herramienta que tenían a esa aniquilaron. La raíz de las cosas, hermanos, muchas veces permanece oculta. Muchas veces las circunstancias que vivimos tienen una raíz, tienen un origen, tienen una causa y muchas veces está oculta. La raíz, por ejemplo, de la murmuración puede originarse en una envidia profunda. La raíz de la contención y el ánimo de pelea muchas veces puede originarse en alguna frustración personal por una circunstancia de la vida. La raíz del fracaso ante la tentación se puede encontrar tal vez en una simple carencia de vida espiritual. La moda actual es decretar o declarar para anular todo espíritu de murmuración, de crisis matrimoniales o de enfermedades físicas, cuando las raíces que originan todo eso no son ni abordadas ni confrontadas con la palabra de Dios. Como que la base de los obstáculos para superar ciertas circunstancias de la vida radican más bien en una falta de honestidad para admitir la raíz del asunto, lo que muchas veces para nosotros no debería ser algo oculto y no debería requerir mucha investigación para dar con el centro de los problemas. La amargura de muchos es la punta de un iceberg que se llama enojo o falta de perdón. Los problemas financieros de otros son la rama que emerge de una raíz que se llama codicia. Los problemas familiares de otros tantos en la falta de un carácter tratado por el Espíritu Santo. La clave para la victoria en cada situación de la vida cristiana, en ese sentido, es dar con la raíz de las cosas. Es llegar al origen del asunto y ver qué es lo que está causando las circunstancias que en nuestra vida nos están dando problemas, que en nuestra vida nos están estorbando o están impidiendo nuestro desarrollo y nuestro crecimiento cristiano o permitirnos llevarnos bien o sobrellevar y resolver aquellas circunstancias de la vida que nos generan tribulación o problema. Además, otra cosa también equivocada, no solo decretar sobre las circunstancias externas, sino resolver las originales y las causantes de todo. Cuando en nuestra vida batallamos con circunstancias y problemas que nos agobian, como problemas de carácter, de malos hábitos y otros tipos de cosas por el estilo y pecados, la gente hoy trata de echarle la culpa a condicionantes externos, a la presión externa, a personas y a agentes exteriores que aparentemente son los causantes de nuestra situación, y surgen incluso doctrinas dentro de la iglesia que buscan lograr que el creyente identifique a esos agentes externos para que pueda ser libre de sus presiones. Pero la realidad es que Cristo dejó muy claro, especialmente en el pasaje que leímos ya hace más de 2000 años,
que la raíz de los problemas del hombre no están en el exterior, están en su interior. Cristo dijo, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. Y el apóstol Pablo confirmó años después a los romanos en su epístola, en Romanos 7, 18 al 21, diciendo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora ¿dónde? En mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice que el mal está en mí. Eso nos hace concluir, hermanos, que el problema principal no está necesariamente en agentes y factores externos, sino en problemas internos. Esta excusa es demasiado vieja para volver a usarla. Adán la usó contra Eva para excusar su propio pecado. La culpa es de Eva. Eva hizo lo mismo con la serpiente. La serpiente me engañó. Saúl la utilizó con Samuel para echarle la culpa al pueblo para justificar su propia codicia. El pueblo tomó lo mejor para sacrificar a Jehová. Eso nos indica entonces que debemos de ser muy honestos para identificar las causales reales de nuestros problemas, las cuales sin duda, aunque haya condicionantes externos, principalmente encuentran su origen en nosotros mismos. Esta falta de honestidad es la que no nos hace crecer en la vida cristiana y que la vida que se viva sea en gran medida una vida sin progreso, sin avances. Porque bien escribió Salomón en un momento que el que encubre su pecado no va a prosperar. El que no aborda las cosas desde la raíz no va a poder prosperar. Y en ese sentido, se nos invitan a ciertas cosas en la Escritura y a reconocer varios aspectos que nos van a ayudar. Digo, este sermón no es para hacernos sentir mal, es para ayudarnos a entender que las circunstancias que estamos viviendo, y me refiero a las adversas, a los problemas, a los detalles que no se superan, tienen que ser confrontadas investigando desde dónde surgen, yéndonos a la raíz del asunto y una vez identificado ahí, atacar desde la raíz. Porque si no, no vamos a poder avanzar. Y en ese sentido, en un primer pensamiento, dar con la raíz debe de originarse primero que nada, usted yo creo que ya sabe esto, en un examen a nuestro propio interior. O sea, si yo quiero encontrar la razón de los problemas que estoy viviendo, tengo que dejar de buscar hacia afuera, dejar de tratar de encontrar culpables hacia afuera o circunstancias externas que están provocando mi problema y cambiar mi enfoque y empezar a hacer una revisión y un examen hacia adentro, hacia el interior. En muchas ocasiones tratamos de justificar nuestras conductas en condicionantes externos. Muchas personas le echan la culpa de su situación, de sus conductas, de sus problemas, de sus traumas a sus cónyuges. Es que mi esposo, es que mi esposa, a sus padres, a la situación económica, a la iglesia. Todos son culpables, todos tienen algo que ver, todos son causantes de. Y la realidad es que aunque todos esos factores pueden contribuir a agravar los problemas, lo que la Biblia explica es que la raíz del problema no está afuera, está adentro. La misma sociedad opera así y mantiene esa ideología equivocada en lo general. Vea lo que se dice en los gobiernos. Vea lo que se dice en las secretarías de Cultura, de Educación, de Economía. Vea lo que se dice en los diferentes movimientos políticos. La perorata es la misma. Si cambiamos la educación, el país va a cambiar. Si cambiamos el sistema educativo y enseñamos a la gente de manera diferente, la gente va a cambiar. Si el gobierno mejora, la gente va a cambiar. Las personas van a mejorar. Si cambiamos la economía y mejoramos el sistema económico, y la sociedad prospera y tiene más, entonces el hombre va a cambiar. La sociedad va a tener una transformación. Es decir, el enfoque siempre está en lo externo. Cambia la educación, cambia la economía, cambia el gobierno, cambia las circunstancias externas y la persona va a cambiar. Y los problemas se van a resolver y las situaciones personales se van a mejorar. Pero la Biblia dice que eso no es así.
Puedes tener el mejor gobierno, puedes tener la mejor economía, puedes recibir la mejor educación y aún así estar estancado y en bancarrota espiritual, porque la raíz del problema sale desde adentro. Lo primero que yo tengo que hacer, si es que realmente quiero dar con la raíz de los problemas que afectan mi vida y que le impiden desarrollarse a plenitud como hijo de Dios, tengo que empezar haciendo un examen honesto hacia mí mismo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examínense a vosotros mismos. Es decir, el examen debe de comenzar adentro. No puedo comenzar a examinar la causa de mi situación en los demás. Es que la iglesia donde estoy, es que el esposo o la esposa que tengo, es que la familia que me tocó, es que la sociedad en la que vivo, es que la economía que tengo, es que el trabajo en el que me desempeño. No, el problema está adentro. Y si quiero encontrar la raíz de mis problemas, tengo que hacer un examen y una introspección profunda hacia mí mismo. Porque al final no voy a poder echarle a nadie la culpa de las decisiones que tomo. La Biblia dice, cada quien dará a Dios cuenta de sí. Nadie va a poder excusarse en las circunstancias. Hemos conocido y hemos leído y hemos recibido información abundante en la Escritura y fuera de ella, de hombres y mujeres que vivieron en las circunstancias más complicadas, más adversas, más difíciles, que pasaron por las tribulaciones más espantosas que a veces ni siquiera nos podemos imaginar, y que fueron personas que se desarrollaron, que crecieron, que avanzaron y que tuvieron éxito, con todo en contra. Pero son personas que estoy seguro que entendieron que la raíz de los problemas estaba en ellos mismos. Y es por eso que lo primero que la Escritura me invita a hacer es a detenerme y hacer un autoexamen. ¿Por qué estoy teniendo este problema? ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? ¿Por qué estoy viviendo en esta situación? ¿Por qué no puedo salir de este hoyo? ¿O por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo mejorar también? Pues hazte un examen al interior. Porque lo más probable es que la raíz del asunto está en ti. Es lo que la Biblia dice. Ahora, en ese sentido, para que el examen sea exitoso, debe de realizarse con la ayuda divina. Eso es muy importante. El Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El salmista le está pidiendo al Señor que le ayude para hacerse un examen, que le ayude para hacerse un diagnóstico. Generalmente cuando nosotros nos sentimos mal de salud y creemos que tenemos algo, vamos con un especialista, con personas que saben, con personas que tienen conocimiento. Hace un tiempo me empecé a sentir un poco mal de aquí en la boca del estómago y empecé a sentir un malestar que ya había experimentado cuando era joven. Todos conocen de qué se trata porque es un malestar muy común, colitis nerviosa. Cambié de lugar, me fui a estudiar de Chihuahua a Juárez y cambié radicalmente de hábitos, cambié radicalmente de horarios, cambié radicalmente de dieta, y todo eso provocó probablemente ese malestar que empecé a tener, y recibí el tratamiento y se acabó. Pero empecé a sentir eso otra vez y fui con un especialista que me recomendó Ernesto. Cuando llegué con el especialista me dice, ¿quieres que descartemos todo? Cualquier riesgo que pueda haber, ya no estás tan joven, otro más que me vuelve a la realidad. Y un dolor abdominal así como el que tienes, pues puede ser síntoma de muchas cosas, incluso de cosas graves. Le dije, pues vamos a descartar todo, y me mandó a un ultrasonido abdominal completo. Nunca me había sometido a eso yo. Y de repente estaba en una cama con un especialista que con un escáner empezó a revisar todo mi interior. Y yo lo estaba viendo en la pantalla. Me dijo, vamos a comenzar con el vaso. Y luego vamos a seguir con el páncreas. Y luego vamos a revisar tu hígado. Y luego vamos a revisar tu estómago, tus intestinos. Todo empezó a revisar. Y luego iba revisando uno por uno y me iba diciendo, mira,
esto está bien, esto está normal, estos indicadores, incluso revisaba, yo no sabía, me impresionó mucho el flujo sanguíneo, porque también ese es un indicador de que un órgano está bien. Y me impresionó mucho ver mi propio interior y bueno, me llenó de satisfacción que me dijo que todo estaba bien. Nomás la cara no se puede cambiar, pero todo lo demás estaba bien. Y entonces, así es como nosotros vamos con el Señor. Y nosotros solos a lo mejor no nos podemos examinar, pero vamos con Dios y le pedimos al Señor, ayúdame a hacer un examen de mi interior. ¿Cómo estoy yo? Porque el único que puede realmente darnos un dictamen perfecto es Dios. ¿Por qué? Porque el primer problema con el análisis al interior con el que me encuentro es que mi corazón es muy engañoso. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo más probable es que si yo solo me hago el análisis, yo me voy a autoengañar a mí mismo, me voy a autojustificar a mí mismo y voy a llegar a una conclusión muy positiva de mí mismo. Y voy a decir, yo estoy bien. Entonces, sí debe ser una condicionante externa la que está causando mis problemas. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, cuando viene el Señor y alumbra todo mi interior y me revela lo que realmente soy, entonces el dictamen se da. Toda la Escritura asegura de manera consistente que Dios es el único especialista en analizar el interior del ser humano. Lo que para otros o para nosotros está escondido, inclusive para un especialista en emociones humanas, para Dios no está oculto. Vean lo que dice en un pasaje precioso, el Salmo 139, en el verso 1 al 3, dice, oh Jehová, tú me has ¿qué? Me has examinado como un especialista que nos revisa de pies a cabeza y entonces empieza a detectar detalles en la vida que no están bien. Dice, tú me has examinado y me has conocido. Y luego dice el verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y has entendido, dice, desde lejos mis pensamientos. O sea, Dios conoce todo. Has escudriñado, dice, mi andar y mi reposo y todos mis caminos, dice. En la mañana veíamos que en la Biblia la metáfora más usada para la vida del hombre es un camino. Y por camino la palabra se refiere al estilo de vida que llevas. Y por eso dice ahí, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Es decir, es importante que si yo quiero empezar a atacar la raíz de los problemas, tengo que comenzar con un análisis hacia mi interior. Pero sería un grave error hacer ese análisis yo solo. Necesito un especialista. Y el especialista no es ningún profesional de las emociones o de la psicología, ni tu mamá, porque nadie te conoce más que tu mamá, ni tu cónyuge con el que has vivido muchos años y que también te conoce perfectamente. Pero aún ellos pueden dar un diagnóstico equivocado. Todos sabemos que los matrimonios cuando caminan muchos años juntos, al final se conocen perfectamente. En una ocasión leí una tira cómica donde estaba un hombre anciano sentado leyendo el periódico junto con su esposa también, un matrimonio de muchos años, y en esas figuritas que revelan un pensamiento, como esas nubecitas, decía la esposa, dice, cuando uno tiene ya 40 años de casado, ya sabe lo que el otro está pensando. Y entonces el hombre también pensando dice, no es cierto. Dice, bueno, se estaban peleando, pero sí, se conocen muy bien. Pero ni aún tu cónyuge, ni aún tus padres que te conocen bien, ni aún tus amigos más íntimos pueden dar un diagnóstico correcto. El único que puede hacer eso se llama el Espíritu Santo de Dios. Nada más el Espíritu de Dios puede entrar hasta lo más profundo. ¿Qué dice la Escritura de la palabra? Lo acabamos de decir. Es cortante como espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del ser. Entra a los rincones a donde nadie entra. Alumbra los huecos oscuros donde nadie jamás alumbra. Y dice que penetra hasta lo más profundo, hasta la médula. Dice hasta las coyunturas, hasta los huesos, hasta los tuétanos. Y discierne. Revela todas las intenciones y todos los pensamientos del corazón. Por eso cuando leemos la palabra
empezamos a sentir que alguien nos está examinando. Por eso cuando escudriñamos la palabra y el Espíritu de Dios se empieza a mover, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, empezamos a ser confrontados con nuestra propia realidad y parece que alguien nos está haciendo un diagnóstico exacto. Por eso cuando oramos, cuando Dios nos habla, cuando estamos en comunión con el Espíritu de Dios, las cosas son reveladas de una manera exacta y el diagnóstico sale perfecto de cómo está el interior y de dónde están los problemas. Lo que para otros o para nosotros está escondido o oculto, para Dios, que es el especialista en análisis del interior del ser humano, no lo es. Daniel adoraba al Señor porque dice la Escritura que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y entonces el rey mandó llamar a sus magos, a sus caldeos, a sus sabios, a todos los hombres que manejaban toda la sabiduría y la ciencia y la magia de su tiempo. Y entonces les dice, tuve un sueño y necesito saber qué quiere decir. Y entonces los magos y los sabios le dicen, díganos nuestro Señor el sueño. Y dice, no, la verdad es que el sueño se me olvidó. Dice, y necesito que ustedes, que son los que saben todo, me recuerden el sueño y me digan lo que significa. Y entonces los magos y los sabios se sorprendieron y le dijeron, nadie jamás ha hecho una petición así. Si nos dices el sueño, te podemos decir qué significa. Pero si no nos dices qué soñaste, nadie te puede revelar eso. El rey se enoja tanto que los manda a matar a todos. Dice, pues entonces, ¿para qué tengo sabios? ¿De qué me sirven? Dijo, no señor, todos se van a morir. Pero entonces cuando Daniel se da cuenta, pide tiempo, empieza a orar y Dios le revela lo que había en el corazón del hombre y lo que había soñado. Y cuando Daniel recibe la revelación divina, adora a Dios y le dice, Él revela lo profundo y lo qué, y lo escondido. Dice, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Yo necesito, hermanos, hacerme un examen de mi interior. Todos los que ya vamos avanzando en la vida adulta, sabemos que cada vez es más necesario, es más frecuente el hacernos exámenes de nuestra salud, hombres y mujeres, para evitar el desarrollo de enfermedades que nos puedan traer serios problemas y abordarlos en una fase inicial, si es que se dan, para que se puedan corregir y se puedan confrontar a tiempo. Todos, periódicamente, cada año se nos pide que vayamos con médicos y nos hagamos exámenes donde especialistas analizan áreas particulares de nuestro organismo y nos dicen si estamos bien o si vamos mal. Así es lo espiritual también. Tenemos que venir con el Señor de tanto en tanto, periódicamente, para decirle al Señor, vengo a hacerme un examen del interior. Vengo a ver cómo ando espiritualmente en lo más profundo de mi ser. Necesito ese examen, Señor, porque si no voy a tener problemas que van a seguir y que van a aparecer y que van a brotar y que no voy a poder arreglar, porque mientras no ataque desde la raíz, esas ramitas van a seguir brotando. Y necesito dar con la raíz del asunto. Es por eso que venimos al Señor, no solo para nosotros decirle cosas a Dios, sino que para que Dios también nos hable a nosotros y nos revele. Ya lo hemos dicho muchas veces, muchas personas en la Escritura se sienten confrontadas por Dios. En la oración y en la vida espiritual reciben revelación de su situación personal. Otras en la predicación. Muchos cuando se está predicando, especialmente los inconversos, se sienten exhibidos y se sienten revelados. Precisamente porque es la palabra de un Dios que conoce lo oculto, que conoce lo que está escondido, que con Él mora la luz y que ni el más recóndito rincón de tu ser está oculto a Él. Pues por eso venimos con el Señor, a decirle, Señor, examíname y conoce mis pensamientos. Porque si no, si lo hacemos nosotros solos, pues vamos a cometer un error. Por eso es tan importante la dependencia del Espíritu de Dios, porque esa operación de revelación es llevada a cabo por el Espíritu. ¿Y quién mora en nosotros? El Espíritu. Por eso dice la Biblia, no contristéis
al Espíritu. Por eso dice, no apaguéis al Espíritu, porque el Espíritu constantemente está haciendo una obra de revelación y de diagnóstico de aquellas cosas que están en nuestro interior y que no honran y que no agradan a Dios. En 1 Corintios 2:10 dice la palabra del Señor, pero Dios nos reveló a nosotros, ¿qué? Todo por medio de ¿quién? Por el Espíritu. Y luego miren lo que hace el Espíritu. Dice, el Espíritu todo lo que lo escudriña. Dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Y si el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, que dijo Pablo, cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus sendas y sus pensamientos. Si el Espíritu escudriña hasta allá, en lo profundo de Dios, ¿no podrá escudriñar en lo nuestro? Por eso yo tengo que decirle al Espíritu de Dios, examíname y revélame en un diagnóstico exacto cuál es la condición personal de mi vida para poder afrontarlo desde la raíz y no andar siempre apagando fuegos y resolviendo problemas cuando el interior no se arregla. ¿Por qué? Se preguntarán muchos. Siempre estoy batallando con lo mismo y trato de arreglarlo y trato de arreglarlo. Es que no ha sido a la raíz. No ha sido a la raíz. Y de repente brota de una forma y luego de otra y luego con una variante y luego sale por aquí y luego por allá. Porque la raíz no ha sido atacada. La Escritura dice que el Espíritu todo lo escudriña. En una ocasión un hombre cristiano, convertido en la iglesia primitiva, bautizado con el Espíritu Santo, segurito, fue tentado por Satanás para engañar a los apóstoles. Otro cristiano extraordinario vendió un terreno y ganó mucha fama y mucho renombre. Y ellos dijeron, nosotros también lo podemos hacer. Y él y su esposa se pusieron de acuerdo, vendieron el terreno. Pero cuando les dieron el dinero, se les hizo mucho. Agarraron una parte para ellos y llevaron la otra parte a los apóstoles. Si ellos hubieran llegado y ellos hubieran dicho, vendimos un terreno y esta parte la queremos dar a la iglesia, no hubiera pasado nada. Pero ellos quisieron fingir que de manera generosa y altruista, de manera desinteresada y con un elevado nivel de cristianismo, estaban entregando todo lo que tenían para la obra de Dios. Porque dice Lucas que en ese entonces todos los que tenían bienes los vendían y los entregaban para los necesitados. Y entonces este hombre debe haber llegado, yo me imagino, con Pedro, diciéndole, Pedro, yo traigo esta ofrenda, vendí este terreno, quiero darlo para la obra del Señor. Tengo una carga por mis hermanos que están necesitados. Quiero compartir con ellos. Recibe esta ofrenda, por favor. Adminístrala como tú quieras. Cualquier pastor, incluido yo muy probablemente, hubiéramos dicho, gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Qué generoso eres. Le vamos a decir a los hermanos que esto es una ofrenda de Ananías y de Zafira Pérez, o no sé cómo se. Digo Pérez porque perecieron, ¿verdad? De Ananías y de Zafira. Pero Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, recibe una revelación del Espíritu de lo profundo del corazón de Ananías. Y entonces le dice, ay Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Dice, si el terreno estaba en tu poder, pues era tuyo, y si lo vendías el dinero, pues era tuyo. ¿Cuál es el problema? No le has mentido a los hombres, porque tu intención era mentirme a mí, pero no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Dice que al instante el hombre cayó muerto. ¿Quién le reveló a Pedro el interior de Ananías? El Espíritu. La Biblia dice que en Samaria un hombre llamado Felipe fue a predicar el evangelio y se empezaron a convertir los samaritanos. Y Felipe, que era un apóstol, iba acompañado de las señales de apóstol, sanidades, milagros, portentos, obras sobrenaturales del poder de Dios en la vida de la gente. Y dice que un mago que estaba ahí en Samaria, que era un charlatán, un estafador, un embaucador, un pillo, que engañaba a la gente con sus artes mágicas. Dice que cuando vio eso, se impresionó y dejó lo que tenía allí y empezó a seguir a Felipe, y dice que se bautizó, se hizo discípulo. Pero dice la Escritura que eventualmente Pedro llegó a Samaria con Juan,
a predicar, porque el Espíritu Santo todavía no había descendido sobre ellos. Cuando yo entiendo así este pasaje, cuando Dios le dice a Pedro que le da las llaves, no es que ahorita San Pedro esté en el cielo con las llaves abriéndole la puerta a la gente. Quiere decir que a Pedro le dio el privilegio de ser el abridor de las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia, porque el Espíritu se manifestó en el Pentecostés y quien abrió la predicación allí fue Pedro. Luego, cuando los gentiles empezaron a ser evangelizados, quien abrió la puerta de la evangelización a los gentiles fue Pedro. Y cuando el evangelio se predicó a los samaritanos, hasta que llegaron Pedro y Juan y oraban por ellos, el Espíritu se derramó. Y dice que cuando se derramó el Espíritu Santo en Samaria y empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a verse las manifestaciones de los dones del Espíritu, entonces Simón se impresionó más. Estaba atónito viendo eso. Y entonces fue con Pedro, identificando en Pedro como el monopolio tal vez de lo que estaba pasando. Y le dice, véndeme el poder que tienes. Quiero la franquicia de lo que tú estás haciendo. Y Pedro voltea inmediatamente y le dice, tu dinero perezca contigo. Estás en prisión de amargura. Y empieza a hacerle un diagnóstico de lo más profundo de su corazón. Había fingido ser discípulo, se había bautizado, pero luego viene el Espíritu de Dios y revela lo que hay en su corazón. Y dice Pedro, a mí me llama mucho la atención, estás en prisión de amargura. Hay una raíz ahí en tu corazón muy fuerte, que es la que está ocasionando todos tus problemas. Arrepiéntete, dice. Pero fíjese qué interesante. Pedro le dice que se arrepienta porque ya el Espíritu le reveló el problema. Por eso es importante una revelación, para que haya arrepentimiento y que haya cambio. Dice, hay un problema en tu interior que nadie ha visto, no lo vio Felipe, no lo vio Juan, pero el Espíritu me lo está revelando, ni siquiera lo vi yo. Pero el Espíritu de Dios escudriñó lo profundo de tu corazón y mira lo que hay allá adentro. Estás en prisión de amargura. Eso te ha llevado a pensar que el don de Dios se compra con dinero. Qué curioso, ¿verdad? Cómo la amargura lo llevó a eso. Pero el problema no era que quería solo hacerse rico, el problema es que estaba en una prisión de amargura. ¿Y quién reveló eso? Pues el Espíritu. El Espíritu. La obra del Espíritu nos lleva antes que nada a una confrontación con nosotros mismos, donde nos dice, oye, la raíz del problema está en ti. Sí hay condicionantes externos que influyen, claro, pero la raíz está allí. ¿Y quién me la va a decir? Pues el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Examíname. Voy a hacer un examen al interior. ¿Y quién me va a ayudar? El Espíritu Santo. A través de la palabra, a través de la oración, a través de la predicación. Por eso siempre hay que venir con una mente abierta, un corazón dispuesto a recibir la palabra. Porque la palabra trae revelación. La palabra trae un panorama claro de nuestra situación personal. Es increíble cómo una palabra que se predica trae una revelación a cada corazón de la realidad de su interior. Ahora, básicamente hay dos raíces que la Biblia menciona, que son problemas. Yo quiero tocar las dos en este sermón. Claro que hay otras cosas que originan los problemas de muchos de ustedes y míos, pero voy a tocar estas dos de entrada. El primero es la raíz del amor al dinero. En 1 de Timoteo 6:10 es Pablo quien nos revela que hay una raíz en el interior que nos puede causar muchos problemas. Dice la palabra, porque raíz de todo mal, así se debe leer más bien, porque raíz de todo mal, porque es lógico que el amor al dinero no origina todos los males. Dice, porque raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. La palabra de advertencia aquí es muy importante
Porque dice que existe el riesgo de un extravío, de pérdida, de caos. Dice, raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, ¿qué consecuencias tuvo eso? Dice, se extraviaron de la fe, se fueron tras doctrinas equivocadas, no permanecieron en la sana doctrina, dejaron a un lado la palabra de Dios, incluso se fueron de la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, y fueron traspasados de muchos dolores. No están allá en el Mediterráneo con un yate y con un helicóptero privado disfrutando de las playas de Ibiza y gozando de los placeres de este mundo. No, dice, fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, muchos dolores implica una diversidad de problemas que experimentas, pero que tienen toda su raíz, dice Pablo, en el amor al dinero. Y esto, hermanos, no es propio de ricos. El amor al dinero afecta por igual a pobres y a ricos, a gente educada y a gente inculta, a gente noble y a gente plebeya, a gente joven y a gente vieja. La palabra es muy grave porque dice, existe un riesgo de extraviarte, no solo de que tengas problemitas, te puedes perder. No podemos negar hoy, por ejemplo, en ese sentido, la gran obsesión de la iglesia actual por la prosperidad financiera. Predica cualquier cosa que represente bendición económica y las iglesias se te van a llenar. Cualquier persona que tenga la habilidad de predicar con gracia y con carisma, que Dios desea bendecirte económicamente y prosperarte financieramente, independientemente de tu situación, va a tener un auditorio lleno. Todos sabemos que eso está directamente relacionado con la filosofía del mundo actual. Un mundo consumista, un mundo que busca tener, un mundo que busca prosperar, un mundo egoísta. Pero muchos no identifican que la raíz de sus problemas se encuentra aquí. Hay muchos creyentes, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que incluso lo mencioné en un video de finanzas de los que estoy compartiendo cada semana. Hay muchos creyentes que compran piratería. Son cristianos pirata. ¿Sí? Consumen piratería. Y en el video yo menciono que la piratería primero es mala porque la industria de la piratería está financiada por el crimen organizado. El capital que mueve a esa industria está financiado por el secuestro, por la extorsión y por el narcotráfico. Cualquier cristiano decente no debería de formar parte de un círculo así. Y hay muchos creyentes que dicen, pero yo no la produzco, ni la vendo, ni la distribuyo. Yo nada más la compré. Pero todos conocemos una famosa epístola a los mexicanos que dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y dice la ley que es tan pirata el que vende, el que compra, como el que vende. Pero luego hay un ingrediente ahí, muy interesante. La piratería es robar. Es quitarle su derecho legítimo a otro de recibir algo que ha producido o que ha generado para quedármelo yo. Cuando yo compro un software pirata, porque 7 de cada 10 computadoras en México operan con un Windows pirata, entonces me estoy robando el derecho de otro. Y lo que estoy diciéndole a todo el mundo es que mi Dios es el dinero. Y mencioné un ejemplo. Dije que un día mi papá me regaló un libro que se llama En búsqueda de los 12 apóstoles, que narra la historia de los apóstoles después de los evangelios, a dónde fue Mateo, dónde murió Tomás, y a ver si es cierto que Tomás murió en India, atravesado por una lanza, a ver si es cierto que Matías murió despellejado vivo en Armenia, a ver si es cierto que Andrés murió crucificado en forma de cruz en Grecia, o Lucas colgado de un olivo en Atenas, a ver si es cierto que algunos de ellos fueron martirizados en el norte de África, crucificados, quemados. ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron? ¿Y dónde murieron? ¿Y cómo murieron? Y entonces en el prólogo, el autor del libro dice que él duró varios años, más de 10 años, viajando constantemente a Oriente Medio, a Palestina, a Grecia, a Roma, a India, al norte de África, a Inglaterra, a Rusia, buscando evidencias
documentales, históricas, arqueológicas del paradero de los apóstoles. Invirtió mucho dinero en eso, su capital de vida. Se apasionó en esa misión que él creía que era de parte de Dios y se abocó a estudiar eso. Viajó mucho y gastó mucho. Dice que pagó derechos, entrevistas, hasta pagaba para tomar fotos, obviamente los gastos de viaje. Pero dice que todavía después de esos años de tanto estudio y de tanta inversión, se regresa y dedica varios años más a ordenar toda la información, a resumirla, a darle cuerpo, a editarla, a escribirla para generar un libro, un documento que fuera bendición para el pueblo de Dios, que todos supieran lo que fue de los apóstoles después de los evangelios. Pero después de esa otra inversión va con una casa editorial y le cede importantes derechos y réditos a esa casa con tal de que le editen su libro, que se lo impriman, que se lo traduzcan a otros idiomas y que lo distribuyan. Y al final el libro me llega a mí en español. Y cuando me llegó a mí, me acuerdo que me emocioné mucho, me lo leí de una sentada de lo que me gustó. Y entonces le dije a un amigo, oye, me llegó un libro muy bueno, te lo quiero recomendar mucho. Se llama En busca de los 12 apóstoles. Y dice esto, y lo mismo que les dije a ustedes ahorita. Y me dice, ay, qué padre, dijo, préstamelo para sacarle copia. Antes cuando había CDs, los mismos cristianos tenían un argot espiritual para copiar CDs piratas. Salía un CD de Marcos Witt, o de Juan Carlos Alvarado, de Luis Mellado, o de Miguel Casina, y decía, préstamelo para pasarlo por el fuego, para quemarlo, ¿sí? y sacar una copia pirata. Muchos cristianos hacen eso. En una ocasión yo di una conferencia sobre esto en el sur de México y la gente se levantó enojadísima, increpándome. En una iglesia, hermanos en Cristo, diciéndome que yo estaba loco, que cómo se me ocurría decir que comprar piratería era robar, porque todo el mundo ahí era pirata. Es más, en la puerta de la iglesia estaban stands de productos religiosos con CDs piratas y libros piratas. Dije, ¿cómo voy a salir de aquí? Dice, ¿cómo se me ocurrió decir esto con esta? Los de los stands me estaban viendo con cara de, a ver si sales. ¿Va? El caso, hermanos, es que mi amigo me dijo, préstamelo para sacarle copia. ¿Qué me estaba diciendo? ¿O qué le estaba diciendo al autor del libro? Le estaba diciendo, tu libro me encanta, tu libro es de mucha bendición para mí, tu libro me edifica, tu libro me bendice, pero yo no te voy a devolver una parte de todo lo que tú has invertido en mí para que recuperes algo, sino que le voy a sacar copia para robarte a ti y poder ahorrarme algo yo, porque mi Dios es el dinero. Y entonces pagas un bien con un mal. Y la Biblia dice que el que paga un bien con un mal, el mal nunca se apartará de su casa. Y entonces vienen personas y dicen, ¿por qué me está yendo mal? Y la raíz del asunto está en el amor al dinero. Es decir, el amor al dinero tiene muchas manifestaciones. Comprar piratería es una de ellas. Defraudar en el trabajo, robar, pedir y no pagar, porque la Biblia dice, el impío pide prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Muchos problemas matrimoniales, muchos problemas personales, muchos problemas familiares encuentran su origen en esta raíz. Porque la frustración de no tener y de querer poseer lleva a tentación y lazo del diablo y a un extravío, dice la palabra. Tentaciones, lazos y extravíos. Quieres tener y entonces eres tentado, porque eres tentado a defraudar, eres tentado a robar, eres tentado a mentir. Te generan un lazo, porque por querer tener te empiezas a preocupar, empiezas a afanarte, empiezas a sufrir porque ves que otros logran y que otros alcanzan y que otros tienen y que tú no. Y te empiezas a frustrar y empiezas a tener envidia y te empiezas a amargar. Y todo tuvo su raíz en el amor al dinero. Luego te extravías, empiezas a contraer deudas, empiezas a tener prioridades mal enfocadas, quieres tener más y ya no vienes a la casa de Dios a honrar al Dios que te da todo. Estás con mucho trabajo, tienes un tiempo extra
abriste un negocio, te enfrías espiritualmente y finalmente te extravías. Te trae consecuencias como estrés, frustración, enojo, envidia, malestar, dolor emocional, alejamiento. Es decir, todos esos males que mucha gente experimenta tienen una raíz. Y dice Pablo, la raíz del amor al dinero puede ser. Puede ser. Y eso no es propio de gente de dinero de países desarrollados y ricos, donde estas propuestas de bendición financiera y del falso evangelio de la prosperidad tienen más éxito, es en Latinoamérica, donde la gente es más pobre. Una manera fácil de prosperar. Que Dios me bendiga sin trabajar arduamente, sin ahorrar, sin confiar en Él, pudiendo seguir con mis hábitos de comprar mercancía ilegal, de poder mentir y no pagar, pedir y no pagar, defraudar. Dice Pablo, por algo lo dijo, raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, dice, se extraviaron de la fe. De alguna manera yo puedo decir que la mayoría de aquí no tiene ese problema, porque aquí están. Pero hay muchos que no están. Y también tenemos que ser honestos para analizar si tenemos un problemita así, para evitar que en nuestra vida se manifiesten otra serie de asuntos. El amar al dinero lleva a que mucha gente gaste mal, porque desea cosas que no necesita. Y entonces invierte en cosas que cree que son necesarias para su felicidad personal y su satisfacción, y luego se queda sin pagar la luz, sin pagar el agua, sin dinero para el mandado. Imagínense, por ejemplo, a una pareja, a un matrimonio que está discutiendo un problema que surgió en el seno familiar. Que su hijo les acaba de decir que un amigo lo invitó a probar drogas y que él le hizo caso y probó una droga. ¿Qué van a hacer? Y entonces empieza a haber una discusión en el seno conyugal. El papá inmediatamente quiere mandarlo a un centro de rehabilitación y darle una buena y establecer vigilancia estricta. Y la mamá dice, no, que vamos a darle consejería, y empieza ahí la discusión. Esa es una discusión fuerte y requiere de toda la sabiduría y espiritualidad del matrimonio para llevarla a buen término, porque genera mucho estrés. Pero imagínense que están discutiendo eso el matrimonio y que aparte deben la luz, que aparte deben la mensualidad del carro, que ya se les venció la hipoteca de la casa. La discusión de ese problema con el estrés financiero que tienen, ¿qué va a hacer, hermano? Una bomba. ¿Y dónde se originó el problema? En el amor al dinero. Se fija cómo hay raíces que generan problemas. Y entonces dice, no, es que mi esposa es muy necia y ella quiere esto y mi esposa es así, quiere eso. Ese no es el problema. El problema está en la raíz. Y es en la raíz donde se tiene que atacar. Por eso dice Pablo, una de las raíces es esa. Pero luego el escritor de Hebreos, que algunos creen que es Pablo, otros creen que es Apolos, yo creo que es Apolos, otros creen que es Bernabé, es probable que haya sido también Bernabé. Algunos incluso han asegurado que son Aquila y Priscila. Pero bueno, entre Pablo y Apolos es donde está más. Se menciona otra raíz que es muy peligrosa. Dice Hebreos 12:15, miren bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, ¿qué? Raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz está peor. La primera dice, te vas a extraviar y vas a tener muchos dolores, criatura. Pero esta está peor, dice, puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios, Y luego dice, y tiene el potencial de contaminar a mucha gente. Es más grave. Ahora, esta raíz de amargura es el origen y causa
de muchos y diversos males en las vidas de hombres y mujeres en la iglesia. Y la palabra de advertencia, como le dije, es muy grave, también como la del amor al dinero. Puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios. Imagínese eso. Que no cantamos aquí sublime gracia del Señor y gracia sublime es, perfecto es su amor. Dice, pues olvídate de la gracia, la vas a dejar de alcanzar si no vigilas bien. El potencial de la amargura aquí se deja ver en su capacidad contaminante. Todos ahora en la pandemia vimos cómo el contagio era impresionante. Y en la última ola, la del Omicron, cómo la manera de contagiarse era increíble. Dijeron que esa variante del COVID era la más contagiosa de toda la historia. No estoy seguro, creo que el sarampión era el virus que se contagiaba más rápido, o la viruela, alguno de esos. Y esta ola de Omicron era 5 o 10 veces más contagiosa. Es increíble la capacidad que tenía para contaminar y contagiar a otros. Pues la amargura es igual. Dice que tiene una facilidad contaminante, contagiosa. Los estorbos para el desarrollo no solo de una persona o de una familia, sino de una congregación están allí, en la amargura. La contaminación de una comunidad de creyentes, incluso que se llega a dividir, que se llega a pelear entre sí, también se atribuye a la amargura. En el caso del amor al dinero, las consecuencias son personales, a lo más familiares, pero aquí no. Y por eso se invita a combatir este peligroso origen de problemas en una actitud comunitaria. Dice, miren bien, estén supervisando, cuiden, inspeccionen, porque de un corazón amargado sale el enojo, sale la ira, sale la tristeza, sale la indiferencia, sale el odio, sale el aborrecimiento, sale la falta de perdón. Gentes que por años no se hablan, familias que se aborrecen y se pelean, gente que no se perdona, gente que tiene envidia, gente enojada, gente que está siempre airada, gente que está triste siempre. Dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy batallando siempre con esto? ¿Y por qué no lo puedo resolver? ¿Y por qué vengo y estoy en la iglesia y escucho la escuela dominical y trato de quitarme el enojo o la tristeza o la indiferencia o el odio o la falta de perdón o el aborrecimiento? Y no puedo. Porque esas son manifestaciones nomás de una raíz. Dice, brota la raíz de amargura. La amargura es una decepción profunda en lo más íntimo del ser, del propósito de la vida. Es una insatisfacción que te lleva a la desolación. Dices, nada me satisface. Y eventualmente, aunque las circunstancias cambien, esas personas no cambian. Aunque la circunstancia mejore, esas personas no mejoran. Y por eso dice, fíjense bien, gente que empieza a murmurar en la iglesia, dice, véanla bien, porque probablemente esa gente trae una raíz de amargura. Está murmurando porque trae un problema interior muy grave y no debes de dejar que esa raíz a ti te contamine. Porque dice la Biblia que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, dice, muchos sean contaminados. El amargado esparce su contaminación a todos los demás. Dice que es una raíz que tiene la capacidad de contagiar, de contaminar, de manchar a otros. El que anda ahí con el amor al dinero, pues es él. Pero el amargado dice que anda contaminando a todo el mundo, porque la raíz de amargura brota. Y brota en murmuración, brota en enojo, brota en división, brota en ira, brota en indiferencia, brota en odio y en aborrecimiento. Traes una amargura ahí. Y si no la identificas, ¿de dónde surgió? A través de la obra del Espíritu Santo. Entonces vas a seguir batallando con problemas en tu vida. Vas a creer que el problema es la tristeza o el enojo. Y resulta que abajo de eso hay una raíz. Por eso es muy importante la obra del Espíritu. Porque el Espíritu viene y nos revela.
viene y nos dice, no, mira, el problema no está aquí. Ven, el problema está acá. Esta es la raíz del problema. Y la buena noticia es que Dios puede arreglar eso. Yo les dije ahorita que cuando nosotros nos sentíamos mal físicamente íbamos con un especialista. Y el especialista venía y nos analizaba y nos daba un diagnóstico exacto. Nosotros creíamos que teníamos algo y resulta que teníamos otra cosa. ¿Cuánta gente no ha ido al doctor por alguna situación en particular y llega y se da cuenta que tiene otra cosa totalmente distinta? ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Aquí hay algunos. Llegan pensando que tienen algo y resulta que tienen otra cosa. Una sorpresa. ¿Por qué? Porque un especialista te diagnosticó. Pero hay veces, el especialista te dice, estás en una situación tan avanzada de tu mal que ya no se puede hacer nada. Ya estás en una etapa terminal. No lo detectamos a tiempo. Todos sabemos que hay ciertos tipos de enfermedades que avanzan sin que uno se dé cuenta, sin que aparentemente haya un malestar. Y cuando te das cuenta, la enfermedad secreta, traicionera, ya está en una fase terminal. Y te dice, ya no hay nada que hacer. Bueno, la buena noticia es que aquí Dios siempre puede hacer algo. Dios no te va a decir, te doy el diagnóstico exacto. Mi espíritu te escudriña y te revela lo más profundo del corazón y te dice dónde está la raíz del problema. Pero ¿sabes qué? Hay veces ya vas a estar en una fase tan avanzada que no hay punto de retorno. No, hermano. Tenemos un Dios que hace nuevas todas las cosas. Tenemos un Dios que puede cambiar cualquier situación y cualquier raíz la puede desarraigar con el poder de su Espíritu Santo y renovarnos y limpiarnos. Por eso dice la Biblia, y lo estábamos cantando, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El poder del Espíritu de Dios arrasa, quema todo lo que está allí y purifica la vida. La raíz, dice Cristo, que del corazón, hay un problema en el corazón, de donde salen los malos pensamientos. Es decir, estoy batallando con malos pensamientos, Señor, ayúdame con mis malos pensamientos. Sí, es correcto orar así, pero también, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Dónde está? Pueden ser cosas como estas, la amargura, el amor al dinero y otras cosas que Dios puede revelar, que salen del corazón y que solo Dios puede cambiar. Nadie lo va a poder hacer. Nada más un toque del poder del Espíritu Santo de Dios. Una operación poderosa del Espíritu. Por eso dice Pablo a los Efesios, yo estoy orando, dice. Estoy orando para que ustedes reciban un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, para que sepan las riquezas a las que Él les ha llamado y para que conozcan el poder de la operación de su fuerza en ustedes. Porque ese mismo poder que opera en ustedes fue el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y si es un poder que levanta muertos y que da vida, pues no va a poder cambiar lo que hay mal en el corazón. Qué importante es para mí, por lo menos para mí, porque siempre se predica uno el sermón a uno mismo primero, dar con la raíz de las cosas y hacer un ejercicio honesto y decirle al Señor, examíname, Señor. A mí desde niño me impresionaba mucho ese pasaje, examíname, se me hace que Dios iba a abrir tu corazón y checarte. Y dije, ¿cómo te atreves? ¿Verdad? Qué osado es decirle a Dios que te examine sabiendo todos los trapitos que tienes. Es lo mejor que podemos hacer. Examíname, Señor, dime lo que hay adentro de mi corazón, dame un diagnóstico y entonces con tu poder saca todo lo que esté ahí, lo que no te honre, lo que no te glorifique, lo que pueda convertirse en una raíz de problemas para mí, raíz de problemas para mí. Y eso, hermanos, nos puede afectar a todos, a todos. Es muy interesante que podamos decirle, Señor, hazme un análisis. Es gratis. A veces uno no se hace análisis porque está muy caro, ¿verdad? Sí, sí. Y no hay laboratorios SIMIS. Nomás hay farmacias SIMIS.
Y dice, no, están muy caros los análisis. Y dice, no, pues es mejor. Si no tienes nada, pues lo único que pierdes es dinero, y si no, pues sí tienes que tener cuidado. Pero yo creo que Dios está dispuesto a examinarnos y a revelarnos lo que hay ahí. Porque cuánta gente vive, la verdad, hermanos, no perdonando, siempre frustrada, molesta, indiferente, o simplemente en derrota, que no puede vencer sus problemas, salir adelante y decirle al Señor, pues revélame la raíz del asunto. Y luego tú eres el Dios que no solo revela, sino que corrige. Pues hazme de una vez el 2x1, revela y corrige. ¿No quiere ponerse de pie un momento y decirle al Señor, Señor, revélame, ¿sí? Las circunstancias de mi existencia y ayúdame? Vamos a cantar ese canto que cantábamos ahorita. Ven, Espíritu, ven. Y pedirle al Espíritu Santo, con su preciosa unción, que nos llene y que nos purifique y que nos lave, que nos renueve y que nos restaure, que revele lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón y que saque de raíz todo aquello que no le glorifique. Dígale al Señor, y si quiere levante sus manos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu,